pero tal vez dedique unos minutos a hablar de internacionalización de las MIPYMES, que creo que es un elemento fundamental. El diagnóstico está hecho, eso no es un tema menor, creo que lo decía Clarence, quienes hacemos política pública sabemos de la importancia de diseñar políticas públicas sobre diagnósticos y sobre datos reales, entendibles, fidedignos, porque si no estamos un poco tratando de a ciegas diseñar soluciones para problemas que tal vez no existan. Y en el caso de Uruguay yo creo que se viene trabajando en apoyar a las MIPYMES para su presencia más sólida y más permanente en el comercio internacional desde hace muchos ámbitos, pero tal vez lo que falte es esa identificación real de cuáles son los problemas. Porque muchas veces abrimos mercados y entendemos que hay oportunidades para MIPYMES, que en el caso de Uruguay son la esencia mismo de la economía, ¿no? Son la enorme mayoría de las empresas en el país, de la actividad económica. Pero sin embargo, cuando le pedimos a esas empresas que puedan cumplir con los volúmenes de demanda que pide la contraparte del mercado que abrimos, o le pedimos que cumplan con estándares o con formatos de etiquetado, formatos de certificación, los requisitos son tan complejos y tan onerosos desde todo punto de vista que el esfuerzo no vale la pena. Y ahí es verdad que Latinoamérica, por cercanía idiomática, por cercanía cultural y hasta por cercanía geográfica relativa, porque nuestros países siguen estando muy lejos por más que el mapa nos diga lo contrario, puede ofrecer oportunidades para la internacionalización de las MIPYMES, de las cooperativas, que son diferentes porque el volumen puede ser menor, porque la forma de adaptarnos al consumidor o a la consumidora en el otro país puede ser más sencilla. Y yo creo que ahí hay un punto esencial para trabajar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo apoyamos? Bueno, y ahí es donde empiezan las atomizaciones de ejercicios que yo creo que desde esta red se puede contribuir a identificarlos y a unificarlos. Un gran esfuerzo que estamos haciendo desde el 1 de marzo es simplificar, desburocratizar, modernizar, digitalizar los procesos de comercio exterior, porque sabemos que al final del día las grandes empresas que cuentan con departamentos de comercio exterior pueden dedicar tiempo y esfuerzo y hasta dinero para sortear todas esas complicaciones, para estar presentes en el mundo, pero son las MIPYMES las que enfrentan esas mayores dificultades para cubrir con 8 veces el mismo certificado, 5 trámites distintos en 8 ministerios diferentes. Y ahí yo creo que ayer los anuncios del ministro Done empiezan a transitar en ese camino de simplificar que redunda necesariamente en la efectividad con que las MIPYMES van a trabajar. Pero también tenemos otros esfuerzos. Vi por ahí que estaba Margarita y yo sé que la Unión de Exportadores, por ejemplo, trabaja en plataformas para apoyar a las MIPYMES en su presencia y en acercar empresas con otras empresas. En el recientemente cerrado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea tenemos un esfuerzo grande de conexión B2B para que MIPYMES entiendan, por ejemplo, demandas que pueda haber en Europa. Y ahí hay mercado de nicho que no requiere volumen y que por las características de la producción en los países del Mercosur, pero hablo de Uruguay, que es el que conozco, puede tener enormes oportunidades para empresas, por ejemplo, lideradas por mujeres, en áreas de la moda, en áreas de la confección, en áreas bien interesantes que no tenemos tan elaboradas, en productos artesanales, pero que tienen un contenido orgánico, que tienen un contenido diferencial que nos colocan diferentemente que los grandes productos de masa que terminan en los supermercados. Todas esas iniciativas que Uruguay 21, por ejemplo, tiene mapeadas, de alguna forma tenemos que dárselas simplificadas. Lo que no podemos decirles es, mira, creo que hay una opción por allá por la Unión Europea, hay otra opción por esta, hay otra opción por Unión de Exportadores, hay otra por Uruguay 21, hay otra que pueden negociar. Alguien tiene que centralizar esos esfuerzos con la natural pertenencia del tema al Ministerio de Industria, pero también aprovechando esta clase de redes para aprender de la gobernanza de estos temas. Entonces no es solamente lo que hemos avanzado y lo que podemos aprender unos y otras de lo que hacen nuestros vecinos, sino también saber que lo que se ha hecho tenemos que saber venderlo en alguna parte, pero también ofrecerlo. Entonces mi desafío que dejo planteado es
lograr que además a través de esta red, entre todas esas mejores prácticas que queremos compartir, podamos encontrar una ventanilla única en la que con un simple clic, quien quiera, perteneciendo a una MIPYME, quien quiera exportar y tener una presencia en el mundo, encuentre demanda, encuentre requisitos, encuentre dónde tramitar esos requisitos y encuentre a quien acompañe a través de todo ese proceso para que tengamos cada vez más historias de éxito, que sé que tenemos muchas. Muchas gracias. Lo primero comentarles es que en esto que decía Valeria, y que también tiene que ver con lo que el ministro Doni ayer también anunciaba, el Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene como uno de los compromisos asumidos por el Presidente de la República, uno de los 63. Nosotros tenemos 4 en realidad de esos 63, además de los que nos fijamos en la agenda propia de cada una de las direcciones, pero uno de esos 4 de los 63 tiene que ver con elaborar una plataforma donde todas las MIPYMES del Uruguay entren a un lugar único, como decía Valeria, y los trámites a nivel de gobiernos departamentales y desburocratización de los trámites pueda ser una realidad antes que termine el quinquenio. Esos compromisos que el presidente Orsi anunció se van a monitorear por una agencia que se creó en este periodo, que es la Agencia de Evaluación y Monitoreo de las Políticas Públicas, que ya está elaborando datos de manera absolutamente interesante. Ya tenemos informes que nos han mandado a los ministerios. Entonces creo que esto de alguna manera recoge esto de ir haciendo al mismo tiempo que vamos planificando políticas de corto, mediano y largo plazo. Estamos haciendo cosas, estar reunidos acá es hacer cosas, necesitábamos esta realidad y la presencia de funcionarios y funcionarias, de la Cámara de Exportadores de Margarita, como decía Valeria, es importante, de nuestros aliados estratégicos en Uruguay es importante. Ahora bien, otro tema que también me parece primordial desde el punto de vista del gabinete, y ahí también retomo la palabra de Valeria, es que el presidente Orsi también nos pidió presencia en territorio. Porque si nosotros hablamos de desarrollo, de descentralización, los primeros y las primeras que tenemos que arrancar con eso somos las autoridades. Entonces estamos yendo a territorio. Yo llegué ayer tarde de Rivera, tarde de 2 días, de una agenda muy interesante, donde se ve esto que decíamos, las MIPYMES son la célula mínima y absolutamente necesaria para transformar los territorios. Pero para eso, las MIPYMES tienen que ser escuchadas in situ y las autoridades tenemos que saber cuáles son las necesidades. Ayer me planteaban en Rivera, y se los voy a contar porque creo que nada más gráfico que los ejemplos. Me decían, ministra, ustedes anunciaron que bajaban 100 pesos la garrafa de Supergas de 13 kilos. Resulta que en Rivera no usamos la garrafa de ustedes. Y me decían de ustedes como que fuéramos otro lugar, como que el sur hubiera sido otro. Pero miren qué interesante el planteamiento. Nosotros utilizamos las garrafas brasileras. Y por más que hubo 1000 políticas públicas que intentaron que pasáramos a la garrafa de 13 kilos, no la vamos a cambiar. No solo porque no nos sirve, sino porque además nuestra infraestructura, los servicios y todo lo que desarrollan en sus casas tienen que ver con esas garrafas. Pero miren lo que les estoy contando. Entonces traigo con este ejemplo esto de cómo no ir a escuchar la realidad binacional, además, porque es un ejemplo de MIPYMES binacional que de alguna manera tenemos como autoridad que escuchar para ver cómo hacemos, y acá otro de los puntos que dijeron, otro de las grandes tareas es el desafío regulatorio a nivel de la región. Tenemos un gran desafío regulatorio de ver cómo hacemos para que todo esto que identificamos con los datos, con las plataformas, con la tecnología, con la inteligencia artificial, en algún momento se plasme en un producto que implique una mirada institucionalizada y de ejecución, y que además pueda después ser revisado rápidamente para que pueda ir articulándose lo más flexible posible, lo más ayornado a la realidad que la gente está viviendo en su territorio. Entonces creo que eso también es una de las cosas que quería comentarles a ustedes. Y lo último, para no aburrir, es que yo creo que las MIPYMES y las cooperativas como MIPYME son también la célula mínima e imprescindible de soberanía, de desarrollo local, de identidad, de comunidad.
porque el entramado social que vive en cotidiano con estas realidades es la célula mínima que tenemos que mirar para poder trabajar políticas públicas. De nada me serviría a mí, con el equipazo que tenemos, elaborar cosas que se me puedan ocurrir si yo no voy al territorio y la verifico, porque tal vez no sea eficiente. Y lo que están esperando la gente en esto de las oportunidades y la transformación de la vida y de la calidad de vida de nuestra ciudadanía, de nuestras poblaciones, es que las políticas públicas transformen su vida. Entonces creo que quisiera cerrar con esto, ¿no? Tenemos como la gran tarea de escuchar a nivel micro, de realmente estar en territorio presente, de saber cuáles son las necesidades de las MIPYMES, saber cómo las podemos ayudar de manera eficiente y al mismo tiempo atar esas realidades y necesidades locales con una política más global y más generalizada que defienda nuestra identidad como región, que nos dé soberanía en temas que se van a dar, que se están dando como discusión, en esto que decía Valeria, a qué mercados apuntamos, cuáles son los desafíos de no tan futuro ni tan lejano en el tiempo como los alimentos, cuáles son los recursos que tiene la región para eso, cómo los podemos afrontar, y al mismo tiempo, y con esto cierro, no reproducir, ¿cómo lo digo políticamente correcto? No reproducir cuestiones que no nos salieron bien en la historia. Tener soberanía implica defender nuestros recursos, hacer modelos que sean propios, que realmente representen nuestras realidades y no reproducir modelos de otros. Entonces creo que eso es lo que me parece que como cierre quisiera, por así no repito lo que han dicho tan bien y tan claramente los que me precedieron en la palabra. Creo que desde el punto de vista político, en lo que me toca a mí acá en esta reunión, es esto. Y bueno, por supuesto que trasladarles el compromiso, no solo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sino también creo poder hablar por todo el gabinete y por el gobierno nacional de Uruguay en sostener esta red que tan importante es para la región. Muchas gracias.